No hay hombre menos indicado que yo para ponerse a hablar de la memoria, pues apenas hallo rastro de ella en mí, y dudo que haya en el mundo otra de tan prodigiosa incapacidad. Todas mis demás facultades son mediocres y vulgares, pero en esta creo que soy singular y rarísimo, y digno de ganar con ello nombradía y reputación, además del natural inconveniente que esto supone para mí, pues en verdad, considerando lo necesaria que es, con razón la llama Platón grande y poderosa divinidad. Resulta que en mi región, cuando quieren decir que un hombre no tiene seso, dicen que no tiene memoria, y cuando yo me quejo de carecer de ella, me reprenden y desmienten, como si yo mismo me estuviera acusando de ser un insensato. No ven diferencia entre memoria y entendimiento. Y así me complican aún más las cosas. Pero son injustos conmigo, pues, antes al contrario, vemos por experiencia que las memorias excelentes suelen ir unidas a flacos entendimientos. Y también son injustos conmigo porque, siendo yo alguien que nada sabe hacer mejor que ser amigo, las mismas palabras que delatan esta dolencia mía representan la ingratitud. Por mi memoria juzgan mi sentir, y de un defecto natural hacen un defecto moral. Ha olvidado, dicen, tal oración o tal promesa. No se acuerda de sus amigos. No se ha acordado de decir, o hacer, o callar aquello por mí. Puedo, es cierto, olvidar con facilidad, pero descuidar el encargo que me ha encomendado mi amigo, eso no lo hago. Téngase mi desgracia por lo que es, sin hacer de ella una especie de maldad, y menos aún una maldad tan enemiga de mi forma de ser. Algún consuelo hallo. En primer lugar, pienso que es un mal que me ha dado motivo principalmente para corregir otro mal peor que con facilidad se habría dado en mí, a saber, la ambición, pues la falta de memoria es un defecto insostenible para quien se dedica a los negocios del mundo. Me digo también que, tal como muestran muchos ejemplos semejantes del proceder de la naturaleza, ésta ha fortalecido con creces otras facultades en mí, a medida que esta otra se debilitaba, y que, si tuviera presentes las ideas y opiniones ajenas gracias a la memoria, fácilmente dejaría que mi mente y mi entendimiento se recostaran y extinguieran sobre las huellas de los demás, sin ejercer sus propias fuerzas, como hace la gente. Por último, mi hablar es más escueto, pues el almacén de la memoria está necesariamente mejor abastecido de género que el de la invención. Si mi memoria no me hubiera fallado, habría ensordecido a todos mis amigos con mi cháchara, pues los temas despiertan en mí esa especie de don que tengo para darles forma y aplicación, estimulando y suscitando mis razonamientos. Es penoso. Lo compruebo en algunos de mis amigos íntimos. A medida que la memoria les va ofreciendo la materia entera y presente, retroceden tanto en la narración, cargándola de nimios detalles, que si el cuento es bueno, asfixian su bondad, y si no lo es, acaba uno maldiciendo o su afortunada memoria, o su desafortunado juicio. Y es cosa difícil clausurar y cortar el curso de las palabras cuando uno ya está lanzado. Y nada revela tan bien la fuerza de un caballo como el parar en seco. Aún entre los que hablan oportunamente, los hay que quieren y no pueden abandonar su propia carrera. Mientras buscan dónde detener la marcha, siguen chapurreando a trancas y a barrancas, como aquel que se va extenuando. Son sobre todo peligrosos los viejos, que conservan el recuerdo de las cosas pasadas, pero han perdido el recuerdo de las veces que las han contado. He visto relatos muy amenos tomarse tediosísimos en boca de algún señor, porque cada uno de los oyentes había bebido 100 veces en ellos. En segundo lugar, así me acuerdo menos de las ofensas que he recibido, como decía aquel antiguo. Me haría falta un apuntador, como a Darío, quien, para no olvidar la ofensa que le habían hecho los atenienses, dispuso que cada vez que se sentara a la mesa, un paje le recitara 3 veces al oído: Alteza, recordad a los atenienses. Y además los lugares y libros que vuelvo a ver me sonríen siempre con renovada frescura. En segundo lugar, así me acuerdo menos de las ofensas que he recibido, como decía aquel antiguo. Me haría falta un apuntador, como a Darío, quien, para no olvidar la ofensa que le habían hecho los atenienses, dispuso que cada vez que se sentara a la mesa, un paje le recitara 3 veces al oído: Alteza, recordad a los atenienses. Y además los lugares y libros que vuelvo a ver me sonríen siempre con renovada frescura. No sin razón se dice que no ha de meterse a mentiroso quien no se sienta lo bastante fuerte de memoria. Sé bien que los gramáticos distinguen entre decir mentira y mentir, y declaran que decir mentira es decir algo falso pero tenido por verdadero, mientras que el significado de la palabra latina mentiri, de la cual viene la nuestra francesa mentir, equivale a ir contra la propia conciencia, por lo cual solamente se aplica a quienes dicen lo contrario de lo que saben, que es de los que hablo aquí. Ahora bien,
Estos o inventan todo de principio a fin, o disfrazan y alteran un fondo de verdad. Cuando lo que han hecho es disfrazar y cambiar las cosas, difícilmente dejarán de delatarse si se les hace contar varias veces lo mismo. Pues, al haberse alojado primero en la memoria e impreso en ella la cosa tal cual es mediante el conocimiento y el saber, difícil es que no vuelva a presentarse ante el pensamiento desalojando la falsedad, la cual no puede asentarse con pie tan fume y seguro, y que los pormenores de lo sabido en primer lugar, deslizándose una y otra vez en la mente, no borren el recuerdo de los elementos añadidos, falsos o adulterados. Cuando lo inventan todo, parece que tienen menos motivos para temer contradecirse, ya que no hay impreso en su mente nada que por contraste se oponga a su falsedad. Con todo, cabe añadir que, por ser lo falso un cuerpo vano y escurridizo, se hurta fácilmente a la memoria si ésta no es muy sólida. Esto a menudo lo he comprobado por experiencia, y resulta cómico, a expensas de quienes hacen profesión de expresarse únicamente según convenga a los negocios que están tratando y plazca a los poderosos con los que hablan. Pues como esas circunstancias a las que quieren esclavizar su convicción y su conciencia están sujetas a constantes cambios, forzoso es que su palabra varíe también con aquellas. De ahí que con respecto a una misma cosa digan ahora gris y ahora amarillo, de tal guisa a este y de tal otra a aquel. Y si por ventura quienes esto escuchan ponen en común tan contradictorios asertos y los comparan, ¿a qué queda reducido este bello arte? Además, muy a menudo se delatan ellos mismos imprudentemente. Pues ¿qué memoria podría bastarles para acordarse de tantas y tan diversas figuras como han forjado en el molde de un mismo asunto? En estos tiempos, he visto a muchos que envidian la reputación de esta elegante forma de sagacidad. No se dan cuenta de que, si existe esa reputación, precisamente por ello no puede existir su eficacia. Es en verdad el mentir un vicio maldito. Solo por la palabra somos hombres, solo por ella estamos unos con otros en mutua dependencia. Si conociéramos el horror y la gravedad del mentir, lo perseguiríamos hasta la pira con mayor justicia que a otros crímenes. Estimo que muy inoportunamente solemos castigar a los niños por errores inocentes, y que los atormentamos por actos irreflexivos que ni dejan huella, ni tienen consecuencia. Solo la mentira, y un poco por debajo de ella, la obstinación son a mi juicio las faltas cuyo nacimiento y desarrollo deberíamos combatir en todo momento. Ellas crecen con los niños. Y una vez que se ha dado a la lengua ese falso andar, es asombroso hasta qué punto resulta imposible quitárselo. De ahí que veamos sometidos y sojuzgados a él a hombres por lo demás honrados. Tengo a mi servicio un buen mozo de sastre al que jamás he oído decir una sola verdad, ni siquiera cuando hacerlo podría serle útil. Si al igual que la verdad, la mentira tuviera una sola cara, mejor nos iría. Pues tendríamos por cierto lo contrario de lo que dijera el mentiroso, pero el reverso de la verdad tiene 100.000 figuras y ocupa un terreno indefinido. Los pitagóricos consideran que el bien es cierto y finito, el mal infinito e incierto. 1000 caminos se desvían de la diana, uno solo conduce a ella. La verdad es que no me atrevo a asegurar que, aun para evitar un peligro obvio y extremo, pudiera yo vencerme y decir una descarada y solemne mentira. Afirma un antiguo padre de la Iglesia que mejor estamos en compañía de un perro conocido que de un hombre cuyo hablar nos es desconocido, al igual que el extranjero no es del todo humano. Y cuán menos sociable es el hablar fementido que el silencio. El rey Francisco I se jactaba de haber puesto en apuros por este medio a un hombre llamado Francesco Tavema, célebre por sus artes de charlatanería. Era el tal Tavema embajador de Francisco Sforza, duque de Milán, y había sido enviado para disculpar a su señor ante su majestad por un hecho de gran consecuencia, que es el siguiente. Quería el rey seguir manteniendo alguna que otra alianza en Italia, de donde acababan de expulsarlo, y particularmente en el ducado de Milán. Para ello, decidió colocar en el entorno del duque a un gentilhombre suyo, embajador en realidad pero particular en apariencia, que fingía estar allí para sus asuntos privados. Por cuanto el duque, que dependía mucho más del emperador, especialmente entonces, cuando estaba en tratos matrimoniales con su sobrina, hija del rey de Dinamarca y actual duquesa viuda de Lorena, no podía sin gran perjuicio revelar que tenía tratos y apaños con nosotros. Se halló apto para este cometido a un gentil hombre milanés, escudero de caballerizas del rey, llamado Maravilla. Fue este enviado con credenciales secretas y consignas de embajador, así como con otras cartas de recomendación en favor de sus negocios privados dirigidas al duque, para cubrir las apariencias. Y estuvo tanto tiempo con el duque que la cosa llegó a oídos del emperador, lo cual,
a nuestro entender, dio origen a lo que sucedió a continuación. Y fue que, so pretexto de algún asesinato, he aquí que el duque ordena cortar la cabeza a Maravilla en plena noche, habiéndose resuelto el proceso en 2 días. Acudió Francesco Taberna preparado con una larga exposición falseada de esta historia, pues el rey se había dirigido a todos los príncipes de la cristiandad, y también al duque, pidiendo explicaciones al respecto, y fue recibido en audiencia por la mañana. Para fundamentar su causa, montó con diversas trazas una bonita versión de lo sucedido, verbigracia, que su señor jamás había considerado a nuestro hombre sino como gentilhombre privado y súbdito suyo, el cual había venido a hacer sus negocios a Milán y nunca había residido allí bajo ninguna otra identidad. Negó asimismo que el duque hubiera sabido que aquel caballero tuviera plaza en la casa del rey, ni que fuera conocido de él, cuanto menos que el duque lo hubiera tomado por embajador. El rey, por su parte, acosándolo con diversas objeciones y preguntas, hostigándolo por todos los flancos, consiguió acorralarlo finalmente en el punto de la ejecución llevada a cabo de noche y como a escondidas. A lo cual el pobre hombre, ya embrollado, intentando quedar bien, respondió que, por respeto a su majestad, mucho habría desagradado al duque que tal ejecución se hiciera de día. Imagine cada cual si fue o no cazado, habiéndose traicionado tan torpemente y ante olfato tan fino como el del rey Francisco. El Papa Julio II envió un embajador ante el rey de Inglaterra para instigarlo contra el rey de Francia. Una vez oído el embajador acerca de su misión, se extendía en su respuesta el rey de Inglaterra, mencionando las dificultades que hallaba a la hora de hacer los preparativos necesarios para combatir a tan poderoso monarca y alegando una serie de razones para ello, cuando el embajador, inoportunamente, replicó que él mismo ya las había considerado y, en efecto, se las había manifestado al Papa. Con esta frase tan alejada de su propósito, que era empujarlo a la guerra de inmediato, el rey de Inglaterra obtuvo el primer indicio de lo que después pudo corroborar en los hechos, o sea, que este embajador, por personal inclinación, estaba del lado francés. Y advertido al respecto su señor, se le confiscaron sus bienes y a punto estuvo de perder la vida.